Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a todes. Mientras empezamos a hacer la presentación de las personas que van a hacer la exposición de hoy, la charla de hoy, ¿les parece? Mientras va entrando gente, así no perdemos tiempo. Bueno, primero me presento a mí, para los que no me conocen, yo soy Daniela Riaño, soy psicóloga y coordinadora de Psicólogos en Red, que es la organización que está armando esta charla. Bueno, esta charla se inserta en un conjunto de charlas que vamos a dar a lo largo del año. Ya dimos una charla primera hace un mes sobre masculinidades, y mes a mes iremos dando diferentes charlas, un poco todas atravesadas por esta perspectiva de las nuevas masculinidades. Bueno, la charla de hoy está a cargo de 4 de nuestras compañeras, se las voy a presentar y después ya comenzamos con la exposición. Una vez finalizada la exposición se va a dar espacio para un intercambio. Si van teniendo preguntas pueden ir escribiéndolas en el chat o se las pueden ir anotando y después las pueden compartir hacia el final cuando se da ese espacio para esto. Y si eventualmente llegara a haber algún problema técnico, pueden volver a ingresar a este link o pueden ir a las historias de Instagram, donde se va a poner un link nuevo, llegado el caso de que la tecnología no nos acompañara. Igual esperemos que sí, nos acompañe. Bueno, primero les voy a presentar a Josefina Guerreiro Domingos, que es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, además es trainer en Programación Neurolingüística por el Centro de Estudios para Optimizar la Comunicación de la Asociación de Programación Neurolingüística. Se capacitó en primeros auxilios psicológicos básicos y avanzados en la Cruz Roja Argentina, cursó seminarios de teoría y clínica psicosomática con orientación psicoanalítica en la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. Actualmente se encuentra cursando un posgrado de actualización en psicoanálisis, género y diversidad en la tercera, asistencia y docencia en psicoanálisis, a la vez que continúa capacitándose en el acompañamiento integral de las infancias y adolescencias trans y sus familias. Forma parte de Psicólogos en Red desde febrero de este año. Mientras voy admitiendo a los que siguen entrando. También forma parte de esta charla Tatiana Menichetti, es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires, realizó un posgrado en Atención Psicoanalítica de Adultos en la institución Centro 2. Actualmente se encuentra cursando un posgrado de Clínica Psicoanalítica con niños y adolescentes en el Centro de Salud Mental número 3, Arturo Ameguino. Es estudiante de Lengua de Señas Argentinos en el Instituto Villa Soles para sordos y no oyentes. Se desempeñó por 4 años en el área de educación y discapacidad, en el rol de acompañante externa de niños con autismo en el ámbito escolar. Actualmente se dedica a la atención clínica de pacientes adultos en consultorio privado. Además se desempeña en el área de discapacidad en la atención en consultorio de niños y adolescentes. Forma parte de Psicólogos en Red desde febrero de este año también. Es integrante de los equipos interdisciplinarios Creciendo Juntos y Psicología Integral AEDO. Se formó y continúa formándose en perspectiva de género, con la cual orienta su escucha e intervención. Florencia de la Vecchia es licenciada en Psicología, graduada de la Universidad de Buenos Aires, realizó pasantías clínicas en el Servicio de Adolescencia del Hospital Nacional Alejandro Posadas y en el Hospital Pena, en el marco del curso de posgrado Articulación Teórico-Práctico en Clínica Psicoanalítica. Se formó en Psicología Perinatal y Fertilidad en la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva y en la Prevención y Tratamiento de Abuso Sexual Infantil en la UCES. Actualmente continúa su formación en Psicopatología Clínica en la Asociación Argentina de Salud Mental y participando del Seminario Género y Psicoanálisis dictado por la doctora Débora Tájer. Se desempeña en la atención clínica privada. Desde el año 2017 es integrante del equipo de salud mental del Sanatorio Nuestra Señora del Pilar. Se incorporó a nuestra red en noviembre del 2020. Y Juliana Casas es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Durante 5 años se desempeñó y formó en el área de discapacidad, coordinando grupos de pacientes con patologías psicológicas, psiquiátricas y neurológicas. Se capacitó en el análisis aplicado de conducta, un taller de introducción y entrenamiento dictado por la Casita ABA. Actualmente realiza su curso de posgrado en tratamiento en las infancias del Centro de Salud Mental número 1, Hugo Rosarios.
Continúa su formación en psicoanálisis y perspectiva de género, participando del seminario anual Género y Psicoanálisis de la doctora Débora Tajer, realizando curso de actualización en la institución Ulloa, Género, Disidencias y Psicoanálisis. Asimismo, continúa capacitándose en el desempeño de infancia, en el acompañamiento de infancias y sus familias, infancias trans y sus familias. Es integrante del equipo de profesionales del Instituto de Asistencia Psicoterapéutica Integral, API, forma parte de nuestra red desde enero del 2021. Ahora dejo entrar a los que faltan y si ya les parece, bueno, pueden comenzar. Bueno, muchas gracias, Dani, por las presentaciones y les agradecemos a todos los que están acá, a todas los que están acá presentes en este encuentro. Y le damos la bienvenida nuevamente, como les decía Dani, al ciclo de charlas de la red de psicólogos en red. Esta charla, como comentaba hace un ratito Dani, forma parte de un ciclo de charlas propuestas para este año, donde vamos a interrogar aspectos relativos a las masculinidades. El día de hoy, puntualmente, vamos a estar hablando con las compañeras sobre crianza libre y respetuosa y cómo esta forma las subjetividades de los más peques. Decidimos nominarla en movimiento y se llama De lo tradicional a lo singular, creando masculinidades. La idea de esta charla no es brindar certezas ni abordar conceptos teóricos, sino abrir interrogantes, compartir, construir nuevas perspectivas en torno a las infancias. Nos proponemos en este rato que vamos a compartir, repensar juntos y juntas los hábitos tradicionales de crianza y dialogar con las nuevas perspectivas que vienen a hacer pregunta algunos hábitos género normativos, ya vamos a ver de qué se trata eso, con los cuales muchas veces condicionamos las etapas tempranas de desarrollo de nuestros más peques. El encuentro, como decía Dani, va a estar dividido en dos bloques. En el primero vamos a exponer las ideas relativas a la temática elegida para la charla de hoy, y en la segunda parte vamos a abrir un espacio de intercambio, de preguntas, pueden hacer comentarios de forma escrita también a través del chat, después se van a retomar o anotarlos en papel, después en el espacio de intercambio los vamos a compartir, van a poder activar los micrófonos y hacernos llegar sus consultas o comentarios. Por eso les pedimos también que en esta parte silencien los micrófonos y más adentrado al final del segundo bloque volvemos a activarlos, lo vuelven a activar para compartir. Como decía Dani también, si por alguna razón esta reunión se cae, volvemos a entrar con el mismo ID y la contraseña, o eventualmente si ese ID y contraseña no funcionan, estén atentos a las historias de Psicólogos en Red, que ahí vamos a estar compartiendo las nuevas directivas. Muchas gracias por acompañarnos y le doy el pase a Tati para que arranque con la expo. Bueno, muchas gracias, José. Buenas noches a todos. Bueno, para empezar a repensar en los modelos de crianza y siguiendo el hilo conductor de las charlas de este año que les proponemos desde Psicólogos en Red, nos surgieron dos preguntas con las chicas. ¿Cómo son criados los varones? ¿Existen mitos en la crianza de estos varones? Para empezar a adentrarnos un poco en la charla, nos gustaría leerles una leyenda que se llama El gato atado. El maestro Zen y sus discípulos comenzaron su meditación de la tarde. El gato que vivía en el monasterio empezó a armar tal alboroto que los distrajo de su práctica, así que el maestro ordenó que ataran al gato durante toda la práctica de la tarde. Cuando el maestro Zen murió años más tarde, el gato continuó siendo atado durante la sesión de meditación. Con el paso del tiempo, el gato murió. Pero como los nuevos discípulos ignoraban por qué era atado, pensando que era necesario para su práctica, otro gato fue traído al monasterio y continuó siendo atado durante las sesiones de práctica para prevenir altercados. Siglos más tarde, eruditos descendientes del maestro Zen escribieron tratados sobre la importante significación espiritual de atar un gato para la práctica de la meditación. Bueno, ¿qué queremos representar con la elección de esta leyenda? Queremos dar cuenta que algunos rituales que nacen por casualidad se pueden convertir en creencias, mitos o verdades naturalizadas que se transmiten de generación en generación sin posible cuestionamiento sobre ello o sus orígenes, ¿no? Generando muchas veces condicionamientos, mandatos y certezas que condicionan la forma de hacer determinadas cosas. Algo similar sucede con las formas de crianza. Cuando leímos la leyenda con las compañeras, inmediatamente se nos presentaron algunos interrogantes. Por ejemplo,
¿Cuántos gatos atados mantenemos en nuestra vida cotidiana? ¿En nuestra forma de ver el mundo y crear realidades? ¿Por qué limitarlos en su devenir manteniéndolos atados? ¿Qué pasa si los liberamos? Bueno, es a raíz de esas preguntas que les proponemos comenzar a repensar las crianzas. Tener hijos nos enfrenta a experiencias nuevas en infinitos sentidos. Una de ellas es ser capaces de aceptar la realidad, renunciando a algunos sueños que, aún siendo muy importantes para nosotros como padres, siguen siendo sueños. Aprendemos a ser padres en el camino, ¿no? Lo aprendemos como hijos, cuando recibimos el cuidado de nuestros padres, también cuando construimos una relación con ellos, y con ver, ¿no? O con percibir cuál es el papel que juega cada uno en nuestra crianza, ¿no? En esa transmisión. Eso es lo que nos pasa a nosotros como padres, ¿no? Pero, ¿qué lugar tienen nuestros hijos en lo familiar, ¿no? En ese entramado. Durante mucho tiempo, la infancia fue vista como un lugar pasivo, un lugar inferior, vacío. Un espacio que debía llenarse de reglas y de límites. Vayamos entonces a la etimología de la palabra infancia. Bueno, la palabra infancia deriva del latín infans, que significa mudo, aquel que es incapaz de hablar. Bueno, podemos pensar que el modelo de crianza tradicional toma esa definición de infancia y responde al paradigma adultocéntrico patriarcal. ¿Pero de qué se trata este paradigma? Desde este discurso se plantea una relación social asimétrica entre el niño y el adulto, y es a través de una relación de dominación y de ostentación de poder. Es patriarcal porque generalmente este orden es establecido por el padre siempre es varón, ¿no? Sin embargo, debemos tener en cuenta que siempre la relación entre el adulto y el niño es asimétrica, ¿no? Porque el adulto es una persona con un aparato psíquico desarrollado, maduro y responsable por sus actos, ¿no? En condiciones esperables, cuya función es brindar el cuidado y las condiciones de subjetivación suficientemente buenas para que ese niño pueda desarrollar. Los niños, por otro lado, en las etapas tempranas de constitución psíquica, son seres dependientes, tanto física como psíquicamente, y necesitan de esos adultos para que les den esos cuidados físicos y emocionales necesarios para poder sobrevivir. Pero no por eso los niños son menos sujetos de derechos que las personas adultas. ¿Sí? Desde este paradigma adultocéntrico, la figura de la persona adulta es el único referente social y los niños deberían acoplarse y adaptarse a ellos. Bueno, a partir de esto nos gustaría compartir con ustedes algunas de las respuestas que fueron dando en el Instagram de la red ante la pregunta ¿qué frases recordás que te hayan dicho cuando eras niña por ser varón o mujer? Por ejemplo, los nenes no lloran. Otra respuesta que dieron fueron, los varones no usan maquillaje, el reto era casi como si robara, amaba el rímel. El carácter fuerte, por ser mujer, porque hermano y padre con voz fuerte, estaba bien. Las nenas juegan a la cocinita y los nenes a la pelota. ¿Cómo va a lavar los platos X varón habiendo 3 mujeres en la casa? ¿Cómo vas a mirar Barbie? Eso es de puto. Vení a jugar a la pelota y hacete hombre. ¿Ya tenés novia? Bueno, estas respuestas nos dan el pie para pensar las crianzas y las huellas que dejan en la subjetividad, esas creencias y verdades que se transmiten a modos de gatos atados. En este punto nos vamos a centrar en la crianza del hijo varón para continuar con el tema central de este año de nuestras charlas, que son las masculinidades. Cuando criamos a un hijo varón, lo hacemos no solo con todo lo que imaginamos sobre su devenir, sino también con todo aquello que traemos de nuestra propia historia. Es ahí, en la interacción con ese niño, donde se ponen en juego los estereotipos de crianza que traemos y reproducimos por ser parte de una sociedad. No solo nombramos a través de la palabra, sino también decimos mucho a través de nuestras acciones. Y en las etapas tempranas del desarrollo esto es fundamental. A continuación vamos a ver algunos ejemplos en donde los estereotipos de género masculino se ven reflejados en la crianza. Por ejemplo, el celeste es de nene. Aún antes de nacer, ese niño tiene que portar ropa de color celeste o azul sin la posibilidad de portar otros colores por ser considerados más femeninos. Antes de nacer, o siendo también muy pequeño, ¿no? Se suele escuchar de familiares, madre, padre, que
que va a tener muchas novias, que es un Don Juan, ¿no? Como asumiendo de antemano para ese niño una orientación sexual heterosexual. Los juegos y juguetes que encontramos tanto en las jugueterías como en las publicidades, que son destinados para varones, son armas, pelota, espadas, autitos, ¿no? Donde se pone en juego el ser activo, el movimiento, los golpes, la fuerza, la valentía. Lo mismo pasa con los disfraces. Por lo general se disfrazan de superhéroes, Batman, Superman, Iron Man. Casualmente todos estos superhéroes terminan con la palabra man, y connotan a lo mismo, ¿no? A la fuerza, a la valentía. Y esto también se observa en los dibujos animados que ven los niños, por ejemplo, Power Rangers, Dragon Ball. Dentro de la crianza tradicional familiar, aún antes de nacer ese pequeño varón, se visualiza su futuro o su profesión. Y cuando se le pregunta muchas veces qué quiere ser cuando sea grande, socialmente se espera que la respuesta esté entre aquellas profesiones asociadas al poder, a la fuerza, a la valentía, a la ley. De este modo se va configurando la creencia de profesiones o actividades diferenciadas según el género. Por otro lado, otro momento donde se da por naturalizada la creencia de que a la mayoría de los varones les gusta el fútbol es cuando se le pregunta a un niño de qué cuadro de fútbol es, ¿no? Se suele pensar así, que al varón, por ser varón, le va a gustar el fútbol y todo lo que tenga que ver con el fútbol. En relación a las emociones y a la gestión de las emociones, a la expresividad de las mismas, a menudo nos encontramos con la frase, como veíamos hace un ratito, los nenes no lloran, no pudiendo tener la posibilidad de expresar ese llanto o la forma como se sienten. Esto evidencia que los varones no tienen permitido conectar con las emociones, socialmente estamos hablando, ¿no? Hacerlo, habilitar ese tipo de emociones y expresarlas, conllevaría en muchos casos como cierta descalificación identitaria asociada al dicho, no podés llorar, eso es de nenas. Otra frase escuchada a menudo es, a las nenas no se les pega. Y es sumamente importante e interesante pensar en esto. ¿Acaso a los varones, a los nenes sí se les puede pegar? Esta frase encuentra su origen en lo que mencionábamos anteriormente sobre la fuerza y el poder asociado tradicionalmente y de forma exclusiva a los varones. Ellos sí pueden hacer uso de la fuerza, ellos sí podrían alzar la voz o gritar. Qué diferente sería si enseñáramos o inculcáramos el respeto y la expresión a todas las personas y de todas las personas, ¿no? Muchos de estos mitos, por otro lado, y estereotipos de género, también están presentes en el juego, en la infancia. Y en este punto queremos destacar lo importante que es el juego para la constitución psíquica del sujeto. Ya es ahí donde ellos se van a ir moldeando sus habilidades y van a ir moldeando también su subjetividad para que el día de mañana, cuando sean adultos, puedan tener acciones acorde a lo que fueron aprendiendo. Los juegos son producciones culturales y sociohistóricas, van cambiando a lo largo del tiempo, y por eso es sumamente que podamos acompañarles en el juego, adaptándonos también a la época, ¿no? Y propiciar el juego aumentando la actividad libre, para que ellos puedan elegir con qué jugar. Como vamos viendo hasta acá, la crianza no se trata de un hecho privado, ni de un hecho aislado, ni tampoco de un hecho individual. Es público, social, comunitario y en continuo. Se extiende desde el núcleo familiar hacia otras instituciones. Y esas instituciones pueden ser la educativa, la recreativa, la deportiva, entre otras. Bueno, como mencionó José recién, ahora podríamos repensar la institución educativa como reproductora de los estereotipos de género y de la crianza tradicional. Bueno, el aula es el espacio donde, además de adquirirse aprendizajes académicos, también tiene una función socializadora y de transmisión del capital cultural. Es una etapa donde también se asumen en muchos casos los papeles que la sociedad patriarcal asigna para cada género. Los mismos pueden reflejarse en la comunicación entre docentes, niños y niñas, en los juegos, los dibujos, los gustos y preferencias. Vamos a ver ahora algunos ejemplos que probablemente los aquí presentes hayan vivenciado alguna vez o hayan escuchado.
Bueno, en principio, si pensamos al inicio de la actividad escolar, ya sea por la mañana o por la tarde, se solicita a los niños que se ubiquen en la formación, ¿no? La formación sería la organización en filas según nenas y varones para saludar a la bandera, para cantarle a la bandera. Esto puede comenzar a verse tanto desde el preescolar hasta el secundario, esta organización en filas, ¿no? Que a la vez marca y pone un poco en juego la lógica binaria de la cual vamos a hablar más adelante. También si continuamos pensando en el jardín, podemos ver los sectores pensados para niños, para varones, digamos, que en general suelen ser sectores de bloques, construcción con anillas, muñecos, las pelotas, los autitos. Se diferencia del sector de las nenas, ¿no? Que sería el sector de la casita, los juegos de cocina, los de cuidados, bebés. Se marca así entonces la diferencia en una frase que es muy escuchada como, por ejemplo, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Esta organización habilita, pero a la vez limita un poco los juegos permitidos para varones y para niñas. Lo mismo se podría pensar del sector de disfraces, en el jardín también, como mencionó Julie recién, siendo los más elegidos por niños los disfraces de superhéroes, por ejemplo. Bueno, si pensamos un poco más al momento del desayuno, merienda, muchas veces se suele oír la organización para el lavado de manos, ¿no? Cuando la maestra jardinera, en este caso, solicita que vayan primero los niños, después las niñas. También se puede observar la preferencia en varones por cierto tipo de dibujos, ¿no? Que suelen incluir figuras masculinas, héroes, autos, aviones, barcos. Dibujos que están relacionados a sus preferencias y muchas veces reproduciendo los dibujos animados que miran o los juegos o juguetes que usan, ¿no? También si nos remitimos a los cuentos tradicionales, que todos conoceremos o hemos escuchado, se perpetúan, digamos, hasta el día de hoy. Mayormente me refiero a aquellos que hablan sobre las princesas, ¿no? Por ejemplo, La Cenicienta, La Bella Durmiente, Blancanieves. En estos cuentos podemos como ver la actitud pasiva de la princesa, quien espera ser rescatada por un príncipe, y a su vez el rol de este príncipe que lucha, valiente, que tiene que rescatar a esa princesa, y desemboca, digamos, en el momento del cierre y en un felices por siempre, ¿no? Si pensamos en niños y niñas escolarizadas en colegio privado, se ve una diferenciación en uniformes. Por ejemplo, para las niñas es pensada la pollera y para los niños el pantalón. En este último caso, podríamos pensar que se trata de una vestimenta que permite mayor movilidad y acción, ¿no? También relacionado y, bueno, escudado muchas veces en la problemática de la pediculosis, se le pide a los padres y madres que los varones asistan con el pelo corto al colegio y a las niñas con el pelo atado. Si nos ponemos a pensar un poco en los actos escolares, también, por ejemplo, vemos que hay una distinción entre papeles y disfraces pensados para varones, como puede ser, por ejemplo, indios con arco y flecha, próceres con espada y a caballo, piratas con garfios y demás. Bueno, también pensando un poco en la escolaridad respecto a los recreos, vemos que los juegos más permitidos para varones son los que son más activos y físicamente más violentos, podríamos decir, por ejemplo, de la lucha, o bueno, juegos de manos donde usualmente algún niño termina golpeado. También no se suele ver en los niños, en los varones, la preferencia por el juego de la mancha. Por último, bueno, vemos en las clases de educación física, si pensamos un poco más en la etapa adolescente, durante el secundario, estas clases son divididas y separadas para varones y para mujeres. En lo que respecta a las clases de varones, en general son dedicadas al fútbol, sin dar casi otro espacio a otros deportes. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con el varón que no le gusta el fútbol? ¿Es un pecho frío, es maricón o lo mandan al arco? Quería hacer una aclaración respecto a todos los ejemplos que dije recién, que no sucede necesariamente en todas las instituciones educativas y que actualmente se están observando como ciertos intentos por modificar, digamos, esta modalidad. Bueno, respecto también a las instituciones de recreación, por ejemplo, clubes, academias o instituciones extraescolares, podemos observar que las personas que maternan y paternan suelen seleccionar las actividades a las que sus hijos e hijas concurrirán. En algunas ocasiones estas elecciones se toman sin tener en cuenta el propio deseo del niño o niña. Se suele observar en niños varones más concurrencia a clases de fútbol y en casi nulo porcentaje, por ejemplo, a clases de patín o de danzas. Bueno, bien, ya escuchamos varios ejemplos, ¿no? Bueno, ahora
por ahí la idea es poder conceptualizar un poco, ¿no? De qué se tratan estos ejemplos que estuvimos dando recién. Bueno, hablemos de los estereotipos de género, ¿no? Bueno, los estereotipos de género son los roles socialmente construidos y aceptados sobre lo que se espera que debe ser un varón y una mujer. Son incuestionables y se transmiten de generación en generación. Tal como veíamos en el cuento del gato, son mandatos que se transmiten sin dar lugar a pensar en por qué lo hacemos. ¿No? Estoy de acuerdo con esto que repito. Mucho menos habilitan a pensar otras posibilidades. La sociedad y las generaciones, en el caso del gato, repetían atar al gato durante la meditación sin preguntarse el porqué de esa tradición, ¿no? Bueno, dijimos que eran socialmente construidos también en la definición. Veamos algo de esto. Por ejemplo, ¿qué ocurre con la vestimenta de los varones? Bueno, si nos remitimos a la época antigua, encontramos que los egipcios, los griegos, los romanos y hasta los aztecas llevaban túnicas y togas y también faldas. Si nos acercamos un poquito más en la línea de tiempo, en el siglo XV nos encontramos con la aparición de la falda escocesa. Bueno, fueron los hombres que pertenecían al regimiento real de Escocia los que llevaban en un principio esta vestimenta como uniforme. Estos hombres valientes, guerreros, fuertes y resistentes eran quienes llevaban estas faldas. La falda escocesa en realidad es mucho más que una prenda, ¿no? Para ellos. Digamos que es un pedazo de historia y sin dudas forma parte de su identidad. Bueno, qué distinta, ¿no? La representación del hombre para esa cultura, si la comparamos con la nuestra. Así como vimos entonces que se repiten acciones y modos de vestir en forma estereotipada por años, lo mismo ocurre con los estereotipos de género en las crianzas, dando por hecho lugares y atributos que sin cuestionamiento, digamos, se van repitiendo como una norma. Estos estereotipos se perpetúan a lo largo del tiempo y pueden llegar a verse reflejados en la vida adulta. Ya hablamos de estereotipos y ahora nos proponemos repensar las crianzas de los varones, ¿no? Bueno, ¿qué es ser varón en nuestra sociedad? ¿Qué estereotipos atraviesan a los varones de nuestra cultura? Como fuimos viendo en las respuestas y en los ejemplos que repensamos con las chicas, el varón es aquel que no demuestra sus emociones, es aquel que no llora, que no da vueltas, que no habla mucho. Son aquellos que no se cuidan en las comidas, ni tampoco la sociedad espera eso de ellos. Y en líneas generales, les cuesta más asistir a consultas médicas por control y por prevención. Ahora, si pensamos en el hombre de la casa, ¿no? En el padre de familia tradicional, pensando esta familia como encabezada por la pareja heterosexual, el padre es el que tiene que tener un buen trabajo capaz de sostener económicamente a la familia. Esto lo vemos mucho en la clínica actual, ¿no? Cuando ese hombre que se carga a la familia al hombro, o mejor dicho, que la sociedad es la que lo carga con esa responsabilidad de ser el sostén familiar, y de repente corre el riesgo de perder su trabajo, se produce una gran desestabilización a nivel emocional, apareciendo en riesgo su integridad. Entonces vemos hombres que por fuera se presentan como fuertes, valientes, pero por dentro los escuchamos muy desbordados. Es ahí entonces que esa representación de virilidad se ve ligada a la idea de asumir riesgos y excesos, y al no registro de sus emociones o el no encontrar el modo de vehiculizarlas, generan síntomas en el cuerpo muchas veces. Para estos hombres, la posibilidad de perder el trabajo es mucho más que eso, ¿no? Se ve implicada su posición de ser proveedor. Ese padre es el que debe dar seguridad, el que debe dar protección, es el que pone los límites en casa, ¿no? Y volviendo un poco a esto de las crianzas, el hombre histórica y culturalmente es el único que puede decir que no en la crianza, ¿no? Y podemos recordar la frase, la retomamos de la charla anterior, ya vas a ver cuando venga tu padre, ¿no? Una frase nombrada por la madre, porque aquí parece que es el único que ocupa el rol de autoridad. Y quizá, bueno, nos preguntábamos, bueno, ¿no se piensa en la posibilidad de una crianza compartida? ¿No puede la madre ser la que ponga límites? ¿No? O ser también la que ponga límites, ¿no puede ser algo pensado entre dos? Bueno, parece que acá encontramos otro gato atado, ¿no? Ahí donde esas características son pensadas como naturales, como aquellas que vienen con el combo, ¿no? Pensando que se nace con pene, entonces se nace hombre, y el ser hombre viene con estos mandatos que después escuchamos en la adultez y los vemos, son muy pesados para ellos.
Bueno, vamos a ir un poco para atrás en el tiempo para tratar de desconstruir un poco lo que contaba Flor recién, ¿no? Si nos ponemos a pensar en lo que podríamos considerar lo más propio de una persona, el nombre, se puede visualizar aún antes del nacimiento de ese niña o niño por venir. Se piensan nombres de varón, nombres de mujer, se piensan nombres aún tener en la cabeza la idea de tener un hijo. Aparece también la pregunta, ¿y vos qué querés que sea? ¿No? Y de esta manera se da por sentado y se perpetúa la lógica binaria hombre-mujer, sin tener en cuenta la diversidad de matices, lo singular. Vamos a remitirnos un poco al origen de un sujeto. Vamos a mencionar brevemente, y sin entrar mucho en la terminología porque no es nuestra área, el comienzo de un embarazo. Al unirse el ovocito con el espermatozoide, sea de forma natural, fertilización asistida o métodos diversos, la codificación genética ya está presente para luego determinar si ese embrión va a ser macho o hembra. Aproximadamente entre el tercer y quinto mes de embarazo, mediante ecografías, uno puede saber el sexo biológico del feto. Al momento del nacimiento, entonces, el equipo tratante anota al niña o niño como femenino o masculino, determinación basada en los genitales del sujeto. Dicha etiqueta luego va a figurar en el documento nacional de identidad junto con el nombre elegido para esa persona. Lejos de querer meternos en una cuestión moral de si esto está bien o no para la constitución de un sujeto, es algo que pasa y aún hoy continúa pasando. Y es el producto de una construcción social, histórica, institucional y cultural. Pero bueno, que algo esté normatizado no significa que sea natural. Hoy los invitamos a repensar los estereotipos, especialmente en las etapas tempranas de la constitución psíquica. Aún sabiendo que esto en particular continúa sucediendo, hay algunas cuestiones en torno a la crianza que merecen ser repensadas. Como sociedad se naturaliza de que si una nena, si un bebé nace con vulva es una nena, y si un bebé nace con pene es un varón, ¿no? A la nena se la va a vestir de rosa, se le van a agujerear las orejas, y al nene se lo va a vestir de celeste. Actos como estos continúan respondiendo a la concepción binaria de los cuerpos desde el punto de vista del modelo médico hegemónico tradicional. Desde esta mirada se presenta una posición dicotómica excluyente, la cual no permite vivir la corporeidad, el deseo y la experiencia con total libertad. Los sujetos entonces quedan reducidos a la categoría hombre o mujer, excluyendo el vivenciar singular de cada quien, que a veces no se ajusta a esta norma impuesta desde la medicina y reproducida y replicada a nivel social. Siguiendo con esto que está mencionando Julie, nos parece importante y muy oportuno diferenciar brevemente la concepción de estos conceptos, ¿no? Sexo biológico, género, expresión de género, orientación sexual e identidad de género. Ahí está. Sexo biológico hace referencia a las características fenotípicas, observables, genéticas, anatómicas, hormonales, que diferencian a hombres y mujeres según el paradigma médico, científico, positivista. Pensar en términos de sexo biológico únicamente en esos términos y dirigir nuestros comentarios o acciones en esa dirección implica eliminar la singularidad de cada quien respecto de su corporalidad y la vivencia y la diversidad que existe entre las personas. Otro concepto es el género. El género, tradicionalmente, funciona como una categoría binaria, socialmente construida, que atribuye características femeninas o masculinas a las personas en función de lo que se espera socialmente de esas personas, por ser varón o por ser mujer. Por ejemplo, cultural y socialmente se espera que las mujeres sean más delicadas, que se dediquen a las tareas de los cuidados, que sean más sensibles, más que los hombres. A la vez que de los hombres se espera que no lloren, o que sean fuertes, valientes, proveedores. Algo de esto pudimos ver hace un ratito cuando retomábamos las respuestas que nos dieron a la pregunta, ¿qué frases recordás que te hayan dicho en la infancia por ser varón o mujer? Además, por operar la lógica binaria de los cuerpos, se suele encasillar a las personas en las categorías normadas hombre o mujer, pero la realidad muestra que las expresiones de género son infinitas y en devenir.
El siguiente concepto es expresión de género y hace referencia a todas las manifestaciones externas del género. Por ejemplo, la vestimenta de una persona, la forma de hablar, el comportamiento, el hecho de maquillarse, el hecho de elegir cortarse el pelo o no cortárselo. Las expresiones de género son lo primero que se ve de la persona, es decir, son la primera imagen que la sociedad se lleva de las personas que deciden expresar su género de determinada manera. A través de estas expresiones, las personas mostramos o manifestamos cómo es que vivimos nuestro género. Pueden ser las expresiones femeninas, masculinas, andróginas o las combinaciones que se quieran. Hay tantas expresiones de género como personas existen y en este punto nos parece muy importante que se lleven la idea de que la expresión de género es independiente de la identidad de género y de la orientación sexual de la persona. No necesariamente tienen que coincidir. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar del concepto de orientación sexual, ¿sí? Es la atracción afectiva, romántica, sexual, erótica y psicológica que la persona siente de modo sostenido en el tiempo, ¿sí? No es nuestra idea el día de hoy profundizar en este tema, pero podemos mencionar algunas orientaciones sexuales diversas. Por ejemplo, la heterosexual, la homosexual, la bisexual, la asexual, entre otras. Bueno, vamos a pasar a hablar ahora de identidad de género, ¿sí? La identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva. Se relaciona con cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal, ¿sí? Y cómo lo llevamos al ámbito público, es decir, con el resto de las personas. Se trata de una forma individual e interna de vivir el género, lo cual puede o no corresponder con el sexo biológico con el que nacimos, ¿no? La identidad de género se construye permitiendo a cada persona identificarse con el conjunto de atribuciones sociales y culturales de lo que es ser mujer o ser hombre. Es un proceso que empieza a darse desde el nacimiento hasta la adultez, ¿no? Y bueno, desde la psicología pensamos a la persona como aquella que nace en un estado de prematurez. Esto quiere decir que la cría humana necesita de un otro para sobrevivir, en principio, ¿sí? Es un otro que va a cubrir las necesidades, básicas de alimentación y cuidado. A su vez, digamos, no podemos dejar de lado la importancia de este otro para la constitución del psiquismo de ese pequeño o pequeña. Y bueno, será un proceso en el cual se va a ir constituyendo la imagen del cuerpo y la identidad de este niño, niña. Bueno, vamos a pensar un poco qué pasa a nivel legal respecto a la identidad de género, ¿sí? Bueno, como quizás algunos de los presentes ya sabrán, en nuestro país, en Argentina, en el año 2012, se sancionó la ley 26.743, que es la ley de identidad de género. En la misma se indica qué se entiende por identidad de género, y bueno, se especifica que es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacimiento. Se tiene en cuenta en esta ley la vivencia personal del cuerpo, y a su vez esto puede involucrar, no todas las veces y no necesariamente, la modificación de la apariencia a través de medios, por ejemplo, farmacológicos o quirúrgicos, siempre que eso sea libremente elegido por la persona, ¿no? Esta ley también habla de los derechos de todas las personas. Por ejemplo, el derecho al reconocimiento de la identidad de género, el derecho al libre desarrollo de la persona respondiendo a su identidad de género. Y bueno, en esta ley se especifica, se brinda la posibilidad de que la persona pueda cambiar su nombre, ¿no? Por uno que ella misma elija. Aunque más allá, digamos, si decide o no realizar este cambio de nombre en el DNI, las personas igualmente tienen derecho a ser tratadas de acuerdo a la identidad de género con la cual se identifican, ¿no? Y también a ser mencionadas por el nombre de pila, la imagen y el sexo que ellas indiquen, que ellas o ellos indiquen. Bueno, con todos estos conceptos que mencionamos recién, damos cuenta de la infinidad de matices, ¿no?, que hay, justamente hablando en lo que respecta a sexo biológico, género, identidad de género, orientación sexual y expresión de género. Vamos a pensar ahora en el estereotipo de género masculino, ¿no? Donde se harían coincidir todos estos conceptos siendo considerado la norma
un sujeto nacido con genitales masculinos que se identifica con el sexo asignado al nacer, de apariencia considerada masculina y heterosexual. Todo lo que escape a esto que mencioné recién va a ser considerado fuera de norma. Bien, bueno, ya hablamos sobre la crianza tradicional, hablamos sobre lo que se espera, ¿no?, de ese hombre o de ese varón. Hablemos ahora de la crianza libre y respetuosa. Bueno, ¿por qué es importante una crianza respetuosa para el desarrollo de la subjetividad de las infancias? A continuación queremos compartirles algunas de las respuestas a la pregunta que nos fueron dando en las historias de la red. La pregunta era, ¿qué ideas vienen a tu mente cuando escuchas la frase crianza libre y respetuosa? Y ustedes contestaron, bueno, crianza sin violencia de cualquier tipo, con énfasis en el desarrollo psicosocial y cognitivo determinado. ¿A qué llamas libre? Caos. Respetar los tiempos de aprendizaje de cada niño sin presionar ni comparar, acompañar. Amor en todas sus formas posibles. Dejar que a quien críes forje su camino sin ideologías, ni miedos, ni ambiciones de uno. Una crianza sin prejuicios. Criar con tus propios parámetros de lo bueno y malo, respetando las emociones de los niños. Tener en cuenta los tiempos de cada niño o niña, respetando su evolución sin presiones. Menor intervención en el desarrollo del niño, pero sí con la debida supervisión. Sin generar estereotipos en la crianza, que él o la niña o niño crezca con respeto hacia los demás. El nuevo mandato para la maternidad. Bueno, pensemos juntos de qué se trata la crianza libre y respetuosa. A primera vista parecería sonar a una crianza del tipo libertinaje, ¿no? Deja que el nene haga lo que quiera. Aparece la representación de que una crianza libre implica directamente el caos, ¿no? Sin dudas, no se trata de una crianza sin límites ni bordes, ¿no? Tampoco tiene que ver con un nuevo mandato en la maternidad, o al menos es a lo que no se aspira a eso, ¿no? Pero se propone otra cosa que ahora lo vamos a ir viendo. Justamente en esta deconstrucción, ¿no?, del modo de crianza tradicional reproductora de estereotipos, aparecen las crianzas libres y respetuosas para rescatar, ¿no?, de algún modo lo singular de cada niño. Y algunos otros de ustedes ubicaron algo referido al criar desde el respeto, a los tiempos del niño, a intentar una crianza sin prejuicios, ¿no? Bueno, abramos un poco más esto de lo libre y de lo respetuoso. Partimos entonces de la base de que no se trata de que el vínculo del niño y el adulto sea simétrico, y tampoco se trata de invertir los roles, ¿no? Bajo la mirada de la crianza libre y respetuosa, se considera a los niños como sujetos con derechos, con preferencias, emociones, necesidades, deseos, capacidades, sujetos que merecen ser escuchados y tenidos en cuenta. Se orienta a concebir a los niños como semejantes, ¿no?, pero en términos de ser humano, y por este motivo recibir el mismo respeto que los adultos. Entonces el respeto entre el adulto y el niño debería ser recíproco, aunque la relación sea asimétrica, ¿no? Por esto que hablábamos hace un rato del adulto con aparato psíquico maduro a cargo del niño que es dependiente del adulto. Si pensamos el concepto entonces de lo tradicional, de la familia tradicional, como aquella fundada en la relación entre un hombre y una mujer, y que a cabo de esto, ¿no?, como consecuencia aparecía la descendencia, ¿no?, de esta familia que hablábamos hace un rato, del padre, proveedor y demás, hoy nos encontramos con la pluralidad de situaciones y con las configuraciones familiares que no responden a un modelo único, ¿no? Estos cambios que han desplazado al modelo hegemónico de la modernidad conlleva un reposicionamiento de los adultos y transformaciones en las prácticas de crianza, los modos de transmisión, como también la concepción de filiación. Bueno, desde el psicoanálisis pensamos que el vínculo de filiación de padres-hijos supone un complejo proceso de anudamiento de la cría humana, ¿no?, a una cadena que es simbólica y que implica investimento y transmisión, y esto opera como instituyente, ¿no?, en la constitución psíquica. Creemos que es tiempo entonces de repensar las crianzas, ¿no?, de construir espacios que, como dice la Convención de los Derechos del Niño, funcionen como facilitadores,
Acompañar, entonces, y alojar a ese niño en desarrollo implica despojarnos, o al menos les proponemos interrogarnos, y poner en cuestión aquellos estereotipos y prejuicios que transmitimos. Bueno, a raíz de todo esto estuvimos pensando e interrogando estas cuestiones y queremos compartirles algunas formas de acompañar respetuosamente la crianza de las infancias. Los colores no tienen género. Sería mucho más fácil organizar la ropa de los bebés por edades y por colores. No hay juguetes para nena o nene, ¿no? Sería también mucho más sencillo organizarlos por tipo y que de esta manera el nene juegue con la muñeca, la cocinita, a lo que quiera. Los nenes sí lloran. En tantos seres humanos que sienten, es importante habilitar y permitir la expresión de las emociones. No hay deportes para varón o para mujer. Simplemente hay deportes, y que un niño o niña decida realizar un deporte tendría que ser porque despierta algún tipo de interés y no por su sexo biológico. Es decir, permitirles elegir, y para esto es necesario que nos corramos de nuestras ataduras, dando lugar a ejercer su libertad como sujetos activos. Cuando hablamos de poder elegir, pensamos desde lo más básico, como es elegir el juguete con el que quieren jugar, pero para esto proponemos olvidarnos de los atributos de género que la sociedad determina en base al sexo biológico de ese niño. Permitirles jugar libremente es crear un ambiente sano, donde puedan expresar quiénes son. A través del juego, los niños manifiestan su mundo interno. Limitando el medio que ellos tienen para expresarse, es un modo de no aceptar sus decisiones y deseos. Cuando hablamos de aceptar, no nos referimos a tolerarlo como si fuera algo que con el tiempo fuera a desaparecer, sino que nos referimos a alojar eso que trae el niño, ¿no? Eso que desea, que quiere. De lo contrario, en aquello que únicamente se tolera, pero no se aloja, no se podrá reconocer ni más ni menos que la propia existencia de ese sujeto. El hijo real no es el hijo soñado. Puede ser parecido, pero no es igual. Solo si sabemos dejar atrás la imagen de ese hijo o hija soñado, es que podremos aceptar al real, sentirlo próximo, establecer un vínculo con él o con ella, y nutrirlo con lo mejor, material, emocional y espiritualmente. Si logramos acompañar a los niños sin ponerles una camisa de fuerza de los roles de género, vamos a estar dándoles el espacio que necesitan para que exploren y alcancen su máximo potencial. Y para ir acercándonos a lo que va a ser el espacio de intercambio, algunas consideraciones finales, que más que finales parecen ser iniciales, para darle la bienvenida al espacio de compartir con todos ustedes sus sentires y resonancias. Queremos proponerle el ejercicio de reconocer y cuestionar los propios deseos y expectativas, los estereotipos de género, identificarlos, desinternalizarlos, sacarlos afuera, ponerlos a hablar, ponerlos en material para que podamos identificarlos. Reconocer esos gatos atados, como la leyenda que decíamos al principio, que muchas veces proyectamos sobre estas infancias y que reproducimos de forma naturalizada y internalizada, como si fuese algo que nos constituye. De hecho, es algo que nos constituye. Nos gustaría que se llevaran de esta charla la idea de que ser varón en la niñez no debería ser en función de responder unilateralmente a aquello que los padres o las madres esperan que sea, tampoco a lo que las instituciones reproducen y esperan de ellos como personas. Consideramos que es momento de empezar a pensar en la construcción colectiva de diferentes configuraciones posibles en torno al devenir de las masculinidades, de una forma respetuosa, asertiva, libre y continente. Por eso, les proponemos pensar la crianza libre y respetuosa, como comentaba recién Flor, como un ida y vuelta, en el que se acompaña, en el que se guía, en el que se pone límites. Esto no es libertinaje, tampoco es la idea de que sea caótico, aunque algo de caos siempre hay en la existencia misma, pero la idea no es que sea algo descontrolado, sino algo que haga lugar a la subjetividad. Esta subjetividad que se construye en igualdad de condiciones para que nuestras infancias, y sobre todo la subjetividad y el psiquismo de los varones, que es el eje transversal que nos convoca en este ciclo de charlas, sientan que pueden ser capaces de hacer las mismas cosas que el resto de las personas. Por otro lado, apoyarles y brindarles herramientas para que puedan elegir en un ambiente de respeto, con opciones, avanzando hacia una educación para la igualdad de forma integral, de forma colectiva,
involucrando la mayor cantidad de actores sociales posibles. Ya vimos que la crianza no es un tema aislado, no es solo familiar, es colectivo, es social y se da de forma continua. Por eso es responsabilidad nuestra generar modelos de relaciones igualitarias y de buen trato, sobre todo, para que los peques de hoy puedan tener figuras modelo diversas y libres, con las cuales puedan identificarse y que puedan elegir libremente con qué jugar, garantizándoles el acceso no solo a la información que le podamos brindar de acuerdo a la edad que tengan, sino también habilitarles la palabra y la escucha en lo que ellos mismos y ellas mismas tienen que comunicar, para que en el futuro sean personas adultas con herramientas que les permitan sentirse orgullosas de los modos que tuvieron en sus infancias, los modelos libres de estereotipos de género. Necesitamos una sociedad que nos permita pensar sobre las diferentes posibilidades de vida, sobre sus elecciones, sus aspiraciones y sobre cómo hacer para que cada una de ellas sea vivida de la mejor manera posible, con los derechos que toda persona posee, con un futuro libre por armar. La ley ya la tenemos. Este es un fragmento extraído del libro Niñas Trans, Experiencia de Reconocimiento y Derecho a la Identidad, compilado por la psicóloga Valeria Paván, entre otros autores de varias disciplinas. Nos pareció muy gráfica esta frase para incluirla, para poder empezar a pensarnos en nuestro rol de adultos en las crianzas. Y a continuación les vamos a dejar algunas imágenes también para que ustedes puedan hacer lo mismo. Por ejemplo, esta que hace referencia a lo que los niños pueden ser, hacer, sentir. A lo que las niñas también pueden ser, hacer, sentir. Y cerramos con la amada Mafalda. Y, uy, mirá, una madre le dice a su peque. Uy, mirá, la nena es como vos, y no llora. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo te mira la nena? Va a pensar que sos un llorón. ¿No es cierto, nena? Y la nena, no, como bien asertiva, no voy a pensar eso de él, y tenemos que ser un poco más como Mafalda, me parece. Hasta aquí la exposición. Bueno, acá, ahí veo que algunos van levantando la mano. Si quieren, los que tengan preguntas pueden ir abriendo el micrófono, levantando la mano, o pueden escribir en el chat, como prefieran, que este es el momento de intercambio. Bueno, hola chicas. Bueno, en primer lugar felicitarlas, la verdad que la charla me pareció excelente y me hizo pensar en muchas situaciones que por ahí no tenía tan en cuenta. Sobre todo en relación a esto de la crianza, y pensaba si uno decide ser madre, padre y demás, en relación a los límites, y en qué pone foco uno cuando piensa en esos límites. Por ahí los límites están puestos desde lo que uno concibe como bueno o malo, y en ese sentido también qué difícil trazarlo, porque si yo tengo no estoy deconstruida o no tengo ciertas perspectivas o ciertas consideraciones, bueno, voy a pensar que, usar, ropa rosa para niño, va a estar mal. Entonces, bueno, como esas elecciones, y bueno, pensaba en eso, por ejemplo, como cómo poder acompañar, cómo poder pensar desde otros lugares. Súper interesante lo que decís, Guille, porque también se trata de más allá de deconstruir los propios pensamientos y los propios prejuicios, es el primer paso. Después, si ese niño no se quiere vestir de rosa, tampoco es que lo vamos a obligar a que se vista de rosa, ni que tenga, que haga algo
porque nosotros en una charla o a lo largo de la vida fuimos viendo que hay que deconstruirse. Se trata de esta libertad y de que ese niño, en este caso varón, pueda tener la libertad de vestirse y de jugar con lo que quiera sin que eso afecte directamente. Bueno, hoy es el día contra el bullying también, entonces mucho de lo que fuimos hablando tiene que ver con la forma de agresión que reciben los más pequeños cuando hay algo que escapa a esto, ¿no? A la norma de lo que socialmente se espera que haga por ser varón o por ser mujer. Y eso deja marcas y huellas. Con el hecho de ponernos a pensar y tratar de ver de qué forma habilitar una crianza más libre, no en términos de libertinaje, sino libre en devenir, de opciones, de elegir, de libertad, creo que ya es un montón, y también respetar, esto que decía Flor, el respeto mutuo a los más pequeños también, ¿no? Y el ejercicio que tenemos que hacer, si uno quiere, obviamente, de poder empezar a pensar cuestiones que van a los estereotipos de género, que los tenemos como per se, nos constituyen también, ¿no? El dar lugar, ¿no? El dar espacio para que eso aparezca, ¿no? Porque también se presentan situaciones, que por ahí uno va escuchando, de hijos que le piden a su mamá un pantalón rosa y de repente la madre quiere ir a comprárselo y se encuentra con que no existe, ¿no? Porque es real, ¿no? Actualmente todavía, bueno, falta mucho por deconstruir. Entonces estos encuentros nos parecen fundamentales, ¿no? Para poder pensarnos, ¿no? Estos estereotipos que están visibles, parece, ¿no? Que reproducimos y que de repente es necesario ponerlos ahí sobre la mesa para empezar a desarmar, ¿no? A ver de dónde viene esto que repetimos. Y dar cuenta un poco yo también respecto a lo que decías vos, Guille, que los niños y las niñas son sujetos y sujetas de deseo, ¿no? Tener en cuenta esto también. Gracias. Yo pensaba como quizás a veces cuesta como madre o como padre dar ese espacio de escuchar lo que el hijo, en este caso un hijo varón, pero una hija mujer también, quiere. Porque quizás puede ser que lo que ese niño o niña quiere no tiene nada que ver con lo que yo soy como madre, como persona, como humana, con mi inserción social y con lo que yo pienso de la vida. Digo, muchas veces pasa que los hijos nos resultan ajenos, ¿no? Es decir, este pibe, ¿de dónde salió con esto? Y quizás hay una tendencia ahí a cerrar eso para que se parezca un poco más a mí o a mi familia o a lo que yo creo que está bien, como si todo lo demás estuviera mal, ¿no? Sí, era esto que decíamos de despojarnos un poco de la propia historia, de lo que imaginamos que queremos de ese hijo, cómo va a ser, y empezar a aceptar al real, digo, que quizás no se parece en nada a lo que fuimos nosotros o lo que esperábamos de ese niño. Y viceversa, ¿no? Como que el niño de los padres. Claro. Esa dimensión me parece que muchas veces se pierde, ¿no? Parece que ellos tuvieran que estar contentos con los que uno es, y qué sé yo, un montón de veces se pifia. Está bueno también recapitular sobre eso, ¿no? ¿Qué nos pasa a los adultos con ese humano que crece? Nos pasan un montón de cosas, me parece, bueno, creo a mí, por lo menos como mamá, me pasan un montón de cosas en relación a mi hijo varón. Pero tampoco es tan sencillo, ¿no? Como despegarse de ese sueño, ¿no? Como lo nombrábamos como sueños, ¿no? Implica, me parece, un montón de procesos y de duelos, ¿no? De pérdidas ahí que, bueno, digo, no es sencillo, ¿no? También acompañar, alojar, ¿no? Y son pérdidas, y también hay ganancias, porque cuando vos ves en tu hijo a un otro, ahí también ganamos todos ahí. Tal cual. Tener en cuenta también un poco, Dani. Sí, perdón. No, esto que ustedes, porque es importante que uno como familia, como madre y padre, como que pueda hacer todo este trabajo de revisión constante, pero ustedes también como que, me parece súper como notable esto de que
atraviesa un montón de ámbitos, no solo el familiar. Y cómo tal vez uno puede estar deconstruido y acompañar a su hijo, pero en el ámbito escolar aparecen todas estas cuestiones que ustedes nombraban o es más, yo fui a comprar ropa para mi bebé y no había más que 2 modelos unisex, o sea, y me querían traer de nena o de nene, y no, necesito ropa unisex, en principio no sé el sexo, pero, y si yo quiero ropa unisex, siempre no quiero rosa o celeste, y cómo en lo escolar esto aplica, porque si no hay educación sexual, si no se tienen en cuenta estas cosas, ¿cómo acompaña uno como padre? Porque en casa capaz uno lo puede transitar de una forma, pero después nuestros hijos van a estar en otros ambientes donde tal vez estas cuestiones no son tenidas en cuenta. Y en lo escolar por lo menos se ve muy marcado esto. Los nenes juegan al fútbol, las nenas hacen otro deporte distinto, se siguen viendo las filas de nenas y varones, y así con un montón de cosas. Entonces, me parece como súper importante no solo uno mismo poder en casa trabajarlo, sino también estar como preparados, que me parece que no sé si es como más difícil, si uno ya está un poco deconstruido, el prepararse para acompañarlo ante estos escenarios que me parece que tal vez no están tan abiertos a repensar estas cuestiones. Por eso hacíamos también hincapié en esto de que la crianza empieza en la familia, pero es un continuo. Muchas veces también desde el ámbito educativo, como que se suele tirar la pelota, no, pero en casa no, pero en el colegio no, y es un continuo. Y lo que vos decís, Maya, en relación a acompañar también lo que va a ser la crianza en ese continuo y en otros aspectos, en otras instituciones más que en otros aspectos, también va en sentido de fomentar la autonomía de esos pequeños para que sepan que tienen derechos y que se les tienen que respetar, por más que en el ámbito escolar, que es como la institución más tradicional, por lo menos por ahora, hay muchos aspectos que se están modificando y que se están como ayornando, deconstruyendo o generando nuevas configuraciones. Está bueno que sepan que son sujetos de derecho y que se les tiene que respetar en esos ambientes de crianza más externa, lo que es familiar. Y acompañar ahí, como padres y madres, es como también una tarea de día a día. Tener en cuenta también un poco que el proceso de construcción, yo considero que no es algo definitivo, es en el día a día y uno constantemente se tiene que ir deconstruyendo, ¿no? Porque uno en el día a día se encuentra con cosas que, uy, esto me hace ruido, entonces no estoy tan deconstruido como pensaba, ¿no? Entonces yo lo tomo como un proceso también, que se tendría que hacer tanto en el ámbito familiar como en estos ámbitos que estábamos mencionando, ¿no? Teníamos una imagen que no la pusimos en el Power, que había una persona que comprando ropa, ahora que dijiste el ejemplo de la ropa, y sacaban, la vendedora sacó como un vestido que decía princesa, princesa, y otro muy rosa con mucho brillo, y la persona que iba a comprar decía, ¿no tenés para persona? Como habilitando esto de que, ¿por qué todo lo rosa asociado? Más que por qué, ya sabemos por qué, porque es el modelo así, pero digo, pensar más allá de que el rosa es solamente asociado a lo que es femenino, princesas, brillos. ¿Qué pasa si al niño le gusta vestirse de rosa? O en la juguetería, yo me acuerdo que hace mucho tiempo trabajé en una juguetería y me decían, bueno, cuando llega lo primero que tenés que preguntarle es, ¿qué es, nena o nene? Como para saber a qué góndola ir, ¿no? Lo hice durante mucho tiempo, ya después le preguntaba las edades a las personas que venían. Pero se replica mucho y cuando uno empieza a hacer el ejercicio de desnaturalizarlo o de verlo, como que ya está un poco más advertida y advertido. Después modificarlo por ahí lleva tiempo,
también trae angustias, remueve, bueno, si durante tanto tiempo creí esto y ahora de repente es otra cosa, ¿qué hago? Y ahí sí viene el caos, ¿no? Pero este caos que habilite y que no sea descontrol, porque muchas veces los y las adultas somos un poco más psíquicamente estables, no siempre, pero por lo general tendemos a más estabilidad para acompañar a los pequeños. Y tenemos mucho que aprender también de los más pequeños, que son más libres en sus formas. Al no tener tanto quizá impregnado, son como más deconstruidos en ese aspecto. Pero igual me parece buenísimo que pueda surgir esta pregunta que decís vos, ¿no? Como el ¿qué hago? Porque si no es como el gato atado, ¿no? Esto es así, de esta forma, y no me lo cuestiono. Entonces me parece bueno ¿qué hago? Como que se mueva algo ahí, ¿no? Que se ponga en cuestión algo. Pensaba en relación a esto del qué hago, un tema que ustedes tocaron. Bueno, primero que nada, felicitaciones, muy linda charla. Y pensaba en una parte que ustedes hablaron de este tema de cómo no entender esta, digamos, libertad en la crianza y de respeto hacia el niño, no confundirla, digamos, con lo que es el libertinaje, con el que es el no sé qué hacer, o esto de la paridad, en relación a que a veces sucede que los padres toman una posición de amistad, como si fuera un amigo del hijo, de la hija, del hije. ¿Cómo saber cómo bordear esa delgada línea entre la cual uno no es el amigue de su propio hijo, y si es un padre o madre? Yo creo que ahí viene la influencia o el lazo con otros, otras y otros, ¿no? Porque cuando uno comparte sus experiencias siendo padre, siendo madre, creo que en ese aspecto también nosotros estamos siendo criados y estamos aprendiendo una nueva forma de tratar. De hecho, cuando uno es padre o madre, es como, bueno, no hay un libro, no hay un tomo que nos diga cómo ser, cómo ejecutarlo, pero creo que en el lazo con otros se puede también ir como construyendo una cuestión horizontal de saber para dónde ir. Che, me está pasando esto, ¿qué se hace, no? Como también abrirlo, y siendo que la crianza es social, colectiva, en continuo, poder darnos lugar también para experimentar en ese sentido, se me ocurre también. Sí, Hoy también, se habla mucho, ay, perdón, Dani. perdón, Cortito. Hoy se habla mucho del criar como en grupo, ¿no? Criar con otros, ¿no? Y hay infinidad de grupos de madres, de padres, por ahí más de madres, se escucha más, ¿no? Donde un poco se pone en juego esto, ¿no? Y se pone en palabras, che, me pasa esto, ¿no? Porque a las madres nos pasan miles de cosas, y a los padres también, ¿no? Quizá no se escucha mucho esto, ¿no? Porque todavía el padre, como el varón, que está a cargo y todo esto que hablamos de lo más tradicional y duro, quizá no se permite, no nos habilita mucho esta posibilidad, ¿no? De hablar con otros de esto que les pasa. Pero sin dudas, la maternidad y la paternidad nos atraviesa de pies a cabeza, ¿no? Y te pone en jaque la vida misma, ¿no? Entonces, me parece que es ahí, como decía José, ¿no? Como en el lazo con otros. Yani. sí, yo pensaba también en relación a esto del lazo con otros y con otros, que me parece que cuando la cosa funciona mal, en relación a esto que vos decías, Luciano, ¿no? De como cuando uno se vuelve amigo de los hijos y mete una ensalada y como que ahí hay algo que se pierde y que no se termina como de armar bien. Me parece que el respeto en la crianza no pasa por el hecho del libertinaje, como mencionaban antes. Digo, algo de la transmisión de una norma tiene que haber, lo que está bien, lo que está mal, lo que vale, lo que no vale.
y que no pasa tanto por la elección del niño o de la niña de qué ropa se quiera poner, ¿no? Sino como otras cosas como más importantes, cuando una criatura, cuando hay algo de lo que debería transmitirse para la constitución de ese sujeto humano que no se está transmitiendo en el comportamiento, aparece, ¿no? Ahí hay algo que empieza a hacer un ruido. El niño o la niña, no, como decían antes, ¿no? En las otras instituciones donde los niños circulan, hay algo que empieza a funcionar mal, y que como algo de una falta de orden, de una falta de límites, ¿no? Como que la crianza respetuosa tampoco es como dejar que el pibe, no sé, camine por arriba de la mesa y haga un despelote bárbaro en casa todo el día, y no poder decir que no cuando hay que decir que no, y un montón de veces hay que decir que no, y también qué nos pasa a los adultos cuando tenemos que decir que no, y la embestida, ¿no?, del chico, cuando uno dice que no. A nadie le gusta que digan que no, a los niños y a las niñas menos todavía, porque tienen menos recursos también para digerir ese no o ese límite. Pero una cosa es un no con un sentido, y otra cosa es un no caprichoso, no porque yo no quiero que te pongas un pantalón rosa, por ejemplo. No porque no. Eso genera, bueno, un montón de conflictos en la casa y afuera también, ¿no? Con el vínculo con los otros. Por ahí en relación a esto que decís, Dani, se me ocurrió esto de que por ahí madres, padres transmiten de, bueno, mientras vivas en mi casa, se hace lo que yo quiero, y bueno, es como, también lo pensaba como una forma de anular, por ahí el deseo de este niño, esta niña, adolescente, persona. De sujetos de derecho, y al final somos como una espiral, nosotros los adultos, los que los terminamos como encerrando en una cajita, ¿no? Porque si no es en casa, porque acá se hace lo que yo quiero hasta que seas independiente, sino que después en el ámbito educativo, en el club, a ver, somos generaciones que nos han enseñado algunos deportes a las chicas, o sea, a mí nunca me dieron fútbol en la escuela, por ejemplo, ¿no? Siempre era vóley, hockey, handball, con suerte alguna vez. Y si nos vamos a, bueno, quienes hayamos trabajado en la parte de educación inicial, cuando llega el momento de ir al patio, cuando llega el momento de la hora libre, del juego libre, en donde dicen, bueno, jueguen a lo que quieran en los sectores de bloques, la casita, la cocinita, no hay un lugar de género en donde los varones van a un lado y las nenas van al otro, ¿no? Digo, es un montón de varones jugando con muñecas, a la cocinita, a la familia, las nenas agarrando los bloques, pero de pronto llega el cumpleaños, llega Navidad, llega cualquier evento, que el adulto es el responsable de comprar algo, y ahí sectorizamos. Entonces me parece como que el mayor trabajo es nuestro como adultos, porque ya que hablamos de niños y niñas como sujetos de derecho, les estamos quitando ese derecho de la libertad y el deseo, no trabajando esta deconstrucción que decía Tati, ¿no? Que como que nunca se llega a la cima de la deconstrucción, sino que es un constante laburo, porque ahora me siento un poco deconstruida, pero mañana me pasó algo y me tengo que seguir deconstruyendo, como un laburo para siempre. Sí, y un ejercicio necesario también, porque al darnos cuenta ya no nos podemos hacer los desentendidos ni las desentendidas. Podemos, sí, es una opción, sí, pero si hay algo de todo eso que resuena con cada persona como adulta, es responsabilidad, se siente como una responsabilidad para poder habilitarles esto de jugar libremente y de elegir, esto que vos decís que en el colegio son libres de jugar como quieran, de la forma que sientan, y después viene la Navidad o el cumpleaños, y cae otra vez esa etiqueta de juegos pensados para varón o mujer, ¿no? Es el ejercicio constante de hacer visible lo invisible, ¿no? Un poco también lo que darnos cuenta. Y mismo también en el consultorio se observa que los nenes, varones, lejos de agarrar quizás los autitos, los juegos más varoniles, no sé, me ha pasado que se fascinen con las Barbies, y que quieran jugar todo el tiempo con las Barbies y vestirla y desvestirla, y
digamos, juegos que quizás si se les ofrecieran también jugarían un montón, pero como no pasa, digamos, en los espacios que sí se permite que elijan libremente, ahí es como, bueno, pueden expresarse y ser, digamos. Claro, ¿qué pasa en el consultorio? Que no hay ojos juzgadores, ¿no? Que no hay ojos que están mirando o sancionando si a eso sí o a eso no, y como esa parte importante, bueno, que intentar que en diferentes ámbitos aparezca esto, ¿no? Que la libertad de que nadie diga con esto no porque es de mujer o de varón y demás. Tal cual. Yo recientemente comencé a atender niños en consultorio y también me encontré al inicio, digamos, yo preparo los materiales, dejo más o menos el consultorio armado según el niño o niña que venga, ¿no? Me encontré a mí misma también como cuestionándome de por qué, no sé, si viene un nene tengo que agarrar el camioncito, ¿no? El camión, los bloques. Entonces, nada, empecé a hacer una intervención diferente ahí como de, bueno, viene un niño, le pongo el juego de cocinita, le pongo muñecas, le pongo peluche, le pongo el camión, o sea, él después es libre de elegir, digamos, lo que desea en ese momento. Pero sí, fue un momento como crucial también para mí porque esto que hablamos del proceso de construcción, ¿no? Uno no está 100% deconstruido todo el tiempo, y a mí me atravesó en ese aspecto, ¿no? Como, uy, estoy eligiendo todos juegos quizás para varones, o considerados socialmente que son para varones. Entonces, bueno, ampliamos ahí, metemos juegos considerados para niñas, a ver qué sucede. Y bueno, con respuesta positiva, digamos, porque hay un interés en todos los juegos y juguetes. Sí, pensaba como esto de darle la posibilidad al niño que elija, al niño que elija, y que no quedar alojados en esa cuestión al mismo tiempo de libertinaje, como no confundir el límite con la censura, ¿no? Como que son dos cosas diametralmente distintas. Una obtura completamente la identidad y la otra ayuda a formar ciertos límites en relación al respeto de los pares, al respeto del afuera, al respeto de algunas normas. Eso. Y también, ahora que decís censura, el tema de las emociones, ¿no? La censura en las emociones, que muchas veces genera efectos devastadores para esos pequeños. Y uniéndolo en lo que son los juegos, hay unos juegos Montessori que, por ejemplo, si son muñecas o muñecos, no sabes si son muñecas o muñecos porque no tienen género, ni tampoco tienen expresiones. Entonces, los peques lo que pueden hacer es dibujarle la cara de acuerdo a cómo se van sintiendo. Y esto en el consultorio nos permite también habilitar, más allá de la pregunta cómo te sentí, cómo estás, la mostración de esas emociones, de eso que cayó durante tanto tiempo o que por ahí continúa en censura, y habilitarlo para que pueda salir y se configure algo en relación a eso. Ahí Darío, puede ser que haya levantado la mano. Venga. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, hola. Bueno, antes que nada, gracias por la charla, que da a pensar como que la cabeza va y viene, está buenísimo. Y después a mí me llama la atención, no sé, vengo como en este camino de construirme, ¿no? Yo soy docente, y veo que siempre, o sea, a mí me surgió como una cuestión con esto de que yo quiero incluirlos, incluirlas, pero nunca dejo de ser dicotómica, digamos. Siempre hablo de chicos y chicas, niños y niñas. ¿Qué pasa con las infancias trans? ¿Qué pasa con el lenguaje inclusivo? Si lo debería usar, porque encima está muy cuestionado también, sobre todo en el ámbito escolar. Por ahí no te lo dicen, pero se sobreentiende que hay como no sé, se niega mucho esto del lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces siempre pienso que termino cayendo en esa cuestión del las y los,
los chicos, las chicas, que ya lo creo necesario, ya no puedo incluir a las nenas en los chicos. Eso me sonó desde el principio, entonces hago eso de inclusión en cuanto al género, pero digo, no dejo de estar en esta dicotomía de género. Entonces, ¿cómo puedo hacer para llamarlos o llamarlas? ¿Puedo incluir el E? Estoy como en esa situación. ¿Qué pasa con las infancias trans? Porque de hecho en todas las preguntas surgió esto de la nena y el nene, el rosa y el celeste, pero hay un montón de situaciones. En el nivel donde yo trabajo, que en este momento estoy en inicial, en escuela pública, la verdad que no vi esa cuestión con los juguetes. El espacio didáctico es amplio y tanto los nenes como las nenas, bueno, en este momento no tanto, ¿no? Pero pueden acercarse a cualquier juguete, no vi eso, de la cuestión de sector para nene y para nena, quizás antes se implementaba. Sí se ve mucho lo de las filas, eso en primaria también, cuando lo dijeron ustedes, y después se ve mucho, que a mí me llamó la atención, que se deje pasar primero a las nenas. Los nenes que se esperan en la puerta después de un recreo, o al salir al recreo, y pasan, ellos te dejan pasar, de hecho me han dejado pasar a mí, y también eso de qué manera puedo, o sea, son miles de preguntas. ¿Cómo puedo yo como docente problematizar esa situación, o decirles, no me tienen que dejar a mí el paso por ser mujer, o a las nenas, pasemos de a poco, no nos golpeemos, o sea, me costaba mucho eso, cómo deconstruir lo que ellos traen al revés, de la casa a la escuela. Está bien, la escuela es un espacio tradicional y que está costando bastante, por suerte con la ESI, con muchos compañeros y compañeras que están implementando la ESI, hay un cambio lento, súper lento, pero hay muchos y muchas docentes que queremos y creemos en ese cambio para respetar a las niñeces. Pero yo lo siento al revés, pero la cuestión está en la casa, digamos. Los niños y las niñas y las niñas vienen con toda esa cuestión de los estereotipos de la casa, digamos, o de otros ámbitos, ¿no? Y bueno, después la escuela se encarga también de seguir manteniéndolo en el tiempo. Nada, mi pregunta es esa, el tema de las niñeces trans. ¿Cómo puedo implementar, digamos, la lengua, que también es algo que genera toda una cuestión simbólica, ¿no? Decirle la o lo o él, ella o él, ya estoy diciendo si es nena o nene, ¿me entendés? No sé si me hice un nudo. ¿Cómo puedo hacer eso en mi discurso para no generar esa dicotomía y salirme de la heteronorma, si es que se puede? Yo creo que la herramienta para poder poder hacer un trazado, una línea de fuga, digamos, de la heteronorma, es el lenguaje inclusivo, es una herramienta. No es obligatorio el uso, es un tema de lenguaje que también ahí implica de construir una forma de hablar que tradicionalmente, y en 29 años, yo por lo menos, hace muy poco que empecé como a practicar y a adentrarme conociendo, porque no es simplemente, bueno, hoy voy a practicar durante 3 horas hablar en lenguaje inclusivo. No es una práctica, es algo que quizás viene de sentimiento, y a la vez que vos te vayas empapando o que te vayas nutriendo de los testimonios, de las historias, de todo lo que tienen las infancias y niñeces y adolescencias trans para decirte, para mostrarte, en intercambio, en ida y vuelta, porque también es una crianza compartida en ese sentido institucional, y vos tu rol en la educación lo llevas adelante con esa perspectiva, por lo menos es lo que traes acá, te sirve como herramienta para poder incluirles en que se sientan parte también, que ellos también, y ellas y ellas, se sientan parte, que pueden hacer las mismas cosas. Genera mucha resistencia el tema del lenguaje inclusivo, sí, hace ruido, pero ¿por qué? Porque viene a conmover algo tradicional y que hasta ahora nadie
lo había podido siquiera poner en jaque, como, bueno, no somos todos mujeres o varones. Hay otras configuraciones identitarias posibles y que merecen respeto porque está la ley, es una cuestión normativa de ley, ¿no? Entonces, si bien el lenguaje inclusivo no es obligatorio, creo que en la medida que vos puedas, como empapándote, como te decía, y aprendiendo de todo lo que esas infancias y niñeces y adolescencias tienen para enseñarnos, que es un montón también, ya vas a estar haciendo como el uso correcto y ético, ¿no? de la lengua, que es nombrar para alojar también, porque lo que no se nombra en cierta forma y en todas, no existe. No existe. Lo que no se nombra es tal cual. Y hoy estamos tratando de nombrar cosas... ¿Cómo? Como no existíamos nosotras, digo, en el lenguaje, históricamente no existíamos cuando se incluía siempre... En todos, todas. Una habitación llena de mujeres y había un solo hombre y eran todos. No todas, ¿no? Y siempre también respetando tu tiempo. Esta dicotomía que vos decís, uy, no sé si decir ellos, ellas. Bueno, es algo que lleva tiempo también. Ya el hecho de que vos estés advertida de que hay algo que te hace ruido, como que está como bueno para poder pensar. Y son las niñeces de otras personas, pero me siento como, en el lugar donde estoy, me siento con esa... Nada, que tengo que interpelar a lo que creo que en este momento está en situación de cambio y digamos que está bueno, ¿no? Pero en realidad son niñeces de otras personas, pero me gustaría que tengan la posibilidad de elección. Entonces, si yo los pongo en las o en él, bueno, en femenino masculino, no sé si también les estoy dando a elegir. Porque quizás otro niño o niña se sienta ya distinto, no sé bien en qué momento ellos pueden definir cómo se sienten psicológicamente o cómo, no sé cómo es. Pero eso me pasa, es decir, no quiero encasillarlos ni de este lado, ni de este lado, ni en ningún lado. Me gustaría que puedan ser libres realmente en esa elección. Pero bueno, en el lenguaje también está esta cuestión de generar. Después también hay formas de hablar como en genérico, que no incluyen ni a las, ni a los, ni a les. Y otra cosa que se me viene ahora a la mente es preguntar si vos tenés contacto o tenés alumnes que pertenecen a lo que es por fuera de varón-mujer, podés preguntarle, y de hecho es necesario que le preguntes cómo quieren que les nombres, qué pronombres usan, como también para ir como habilitándoles el espacio que habitan, que es la escuela, y que muchas veces en la escuela reciben la contención que por ahí en las familias no. Entonces también es como este ida y vuelta ahí también. Gracias. A vos. Ahí Dani dice, la ESI es esencial. La ESI es esencial. La ESI es esencial. El uso del lenguaje inclusivo es importante ir incorporándolo en la medida que nos sintamos cómodos y cómodas y cómodes. Claro, total. Y también, esto ya quizás sea tema para otras charlas, pero que la ESI tenga perspectiva de género también, porque los contenidos de la ESI responden en cierta forma al modelo hegemónico, binario. No vemos cuerpos de las infancias y niñeces trans en los manuales de la ESI, ¿no? Entonces la perspectiva en una ESI trans también es importante que podamos ir construyendo y llevarla a niveles, presentar proyectos. De hecho hay mucho de esto que se está trabajando, ¿no? Como para poder incorporar una ESI realmente habilitante e inclusiva de la población de las infancias y niñas trans, ¿no?
Me parece que igual esto que hablaba, la chica que habló recién, que no sé si dijo el nombre, Sole. esto de la ¿cómo? Sole, no dije Sole. mal. Esto que hablaba Sole, ¿no? Hay mucha resistencia, ¿no? Y esto se escucha, entonces ya la ESI cuando apareció causó mucha resistencia, ¿no? Los padres, no hables a mi hijo de sexo, ¿no? Pareciera que le estaban hablando de eso, ¿no? Y no se escuchaba, ¿no? Bueno, el cuidado del cuerpo, ¿no? Saber qué me pasa, qué siento, ¿no? El respeto por el otro, el respeto por mí mismo, ¿no? Me parece que se pierde un poco ahí. Ya hablar de niñeces trans, me parece que hay mucho por deconstruir en el medio, ¿no? Es un proceso largo de construcción, ¿no? Estaría buenísimo que se incorpore, pero me parece que hay mucho por deconstruir en esta sociedad todavía, ¿no? Y Sole, creo que ya desde donde estás parada ya habilitas un montón, ¿no? Ya creo que desde donde estás parada hoy, aunque no puedas todavía incorporar el lenguaje inclusivo, me parece que incluís y me parece que das lugar, ¿no? a ese otro. Sí, porque incluir, no necesariamente es usar un lenguaje inclusivo, sí, sino en las acciones, en lo que uno hace en el día a día, ¿no? Esto que hablabas mucho de las filas, en algunos colegios se está usando la fila, que una única fila, con nenas y nenes, ¿no? Entonces, bueno, con las acciones, como uno también hace en el día a día, no solamente lenguaje inclusivo, sino cómo en la práctica los incluye, no genera esta diferencia, ¿no? Y también insistir en la idea. El lenguaje inclusivo genera muchísima resistencia. A nosotros nos pasa también en la página, que incluso, digamos, produce a veces reacciones un poco hasta violentas. Bueno, insistir en la idea, ¿no? Si el lenguaje inclusivo sirve y funciona bien, y si no, como dice Tati, ¿no? En la práctica, bueno, vos tenés una idea que te está guiando en lo que vos estás haciendo. Bueno, quizás habrá situaciones en las que puedas usarlo y otras en las que no, que vos verás, ¿no? Que es más conveniente, que genera eso también en el otro y en las familias. Ahí está Sandra levantando la mano. Sí. No, yo pensaba que esto, que en los encuentros nacionales de mujeres, que se llaman así, Encuentros Nacionales de Mujeres, también ahora se llama, o se está peleando para que se llame Encuentro Nacional de Mujeres y Disidencias. Bueno, hay muchas mujeres que están de acuerdo, otras que no, y digamos, y parte de lo que se habla tiene que ver con que la mujer debe ser nombrada, debemos ser nombradas. La lucha de las mujeres para mí está buenísima, y que si se nombra con lenguaje inclusivo, por lo menos yo ahí no me siento incluida. Yo necesito que a mí se me nombre como mujer, o sea, que se nombre a las disidencias, que se nombre, o sea, que el lenguaje inclusivo esté, pero que el femenino singular o el femenino plural también esté en el discurso. Para mí es importantísimo eso. Por eso para mí el hecho de poder nombrar en la escuela, decir los niños y las niñas, o los chicos y las chicas, y estar todo el tiempo con el discurso de, bueno, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Para mí es un primer paso revolucionario, para mí. Después poder en el discurso incluir a las disidencias también, pero poder nombrar a la mujer y que no se borre nuestra lucha, que no quede como, no sé, como ninguneada, digamos, porque yo a lo que voy es que, no sé, en las publicidades, o no sé, se empieza a hablar mucho sobre las disidencias, o sea, sobre las realidades trans, y los varones y mujeres trans, y al final digo, nosotras sí somos sujetas de opresión. No sé, el otro día leía a Simone de Beauvoir que decía, más allá del obrero que es oprimido, la mujer del obrero es más oprimida aún que el obrero.
Bueno, a eso digo, no olvidarnos de nosotras en el discurso, que nombrar a la mujer, a las niñas en la sala, en el jardín y en el grado, en la secundaria, nombrarlas, revalorizarlas, traerlas, no sé, está buenísimo, digo. Pensaba también esto, como que a los varones así medio machirulos, tanto sea, digamos, no sé, tengo un hijo de 5 años que tiene un amigo que tiene todas las características machiruleadas mal, o sea, terrible. Mi hijo no juega al fútbol y no muestra, o sea, muchísimo interés en ese deporte, y este amigo de él sí, tipo es re, tipo el fanático, tiene todo el estereotipo así, no sé qué. Y nada, y cuando se junta con él, que lo adora, cuando se junta con él, como que después vuelve con toda una... y tiene 5 años. Tiene 5 años, o sea, y nada, y viene a casa y como, bueno, pero es lo que él piensa, nosotros acá en casa no pensamos así, bueno, es lo que él te contó, pero nosotros no sé qué, o sea, pero bueno, como que hay que estar como muy atento, no sé, me fui de tema, pero no digo eso, como que traernos a nosotras, digo eso, como... sí, pues mi hijo también tiene el pelo largo hasta la cintura, y todo el tiempo lo tratan de nena, todo el tiempo. Y el loco la tiene re clara, porque es como, por ahí dicen, o sea, yo soy varón, o sea, lo dice, yo soy varón. Pero tenés el pelo largo, sí, pero soy varón. O a veces ni se hace cargo y sigue caminando, como no le importa aclarar quién es él. Eso también me llama la atención de las infancias. Me llamó la atención esto, que me fui de tema, pero cuando empezó que dijeron que la infancia es el que no habla, o sea, que la infancia es la persona que no habla. Yo, es re loco eso, porque hoy está re cambiado, o sea, me parece que las infancias tienen mucho para decir y dicen mucho. Esto, nada, como que eso, que no nos olvidemos de las mujeres. Las infancias tienen mucho para decir, y muchas veces somos nosotros como adultas, adultos y adultes, ahí como en esto también que decís, ¿no? De que una nominación no invalide a todas las otras, porque si no estamos repitiendo un modelo de anulación desde siempre, ¿no? Hablar solo en inclusivo por ahí como claro, anula las otras luchas, sí, invisibiliza las otras luchas, o ciertas cuestiones que vienen con los derechos conquistados. Por eso también es importante esta pluralidad de voces a la que hacíamos referencia al principio, también poder pensar, ¿no? Hablar quizás en las 3 formas, nombrar a ellos, nombrar a ellas, nombrar a ellas, y hacerlo como ejercicio también, porque a partir de ahí es que vamos a poder escuchar a esas infancias y todo lo que naturalmente tienen para decir, pero esa etimología, eso que vos comentabas hacía referencia a la etimología de la palabra, y lo que tradicionalmente se cree y se creyó, ¿no? Durante mucho tiempo, y hasta ahora, hace un rato también, como que ellos tienen, ellas y ellas, mucho para decir, y muchas veces somos nosotros los que no estamos listos para escucharles. Por eso estos espacios de intercambio, de construcción y de deconstrucción y propio agenciamiento también están buenos para esto que dice Sofía acá en el chat. Una línea de fuga ya es cuestionarlo y abre posibilidades, y me parece que es un poco también en la lucha que estamos inmersos en este momento, ¿no? Como sociedad, y en la medida de las posibilidades de cada uno. Igual, hay otra chica habló que también que me pareció súper, como no me acuerdo el nombre, que preguntó, hizo una pregunta que, esto de cómo problematizar en el aula, cómo problematizarlo en el aula, me pareció súper interesante, como llevarlo a la práctica, esto, como... porque me pasa con mi hijo, digo, sé llevarlo, sé guiarlo, sin hacer una bajada así como, no, o sea,
muy, muy obvia, pero digo, sé más o menos llevarlo a hipotetizar, no sé, o a filosofar sobre una situación, lo sé hacer. Pero digo, en el aula es más complejo, porque te metes, bueno, con la cultura de, no sé, 25 familias. Y después van las chicas y los chicos a sus casas a problematizar también. Pero pensaba eso, porque digo, ¿cómo lo problematizas en el aula? A partir de algún comentario. El amigo de mi hijo, por ejemplo, dice que las nenas son más lentas que los varones. No, las nenas son más lentas. ¿No? Los varones corremos más fuertes, más rápido. Tiene ese tipo de ideas. Bueno, me parece que ahí es importante el uso de poder ponerse creativos, ¿no? Cada uno desde su lugar, con el trabajo que hace, porque estas situaciones requieren de creatividad, que lo que hay ya armado no sirve para esto, ¿no? Hay que armar otras cosas. Justamente me parece que ahí está el desafío, que también un poco es lo que nos pasa a nosotros cuando atendemos pacientes, niños, niñas, ¿no? Y también requiere que haya creatividad, que quizás todo lo que viene hecho ya armado, ahora no funciona del todo como quizás podía funcionar antes, ¿no? Digo, como esto que decía antes Tati, ¿no? De, bueno, repensar, bueno, ¿qué juguete saco ahora que viene este paciente o esta paciente? Bueno, está bueno repensar, ¿no? Como que me parece que a todos nos pasa un poco de que tenemos que repensar nuestras prácticas, los adultos, desde el lugar que estemos, ¿no? O sea, que somos madres, padres, docentes, no sé, psicólogos o psicopedagogos, psicólogas, psicopedagogas, bueno, incluso pediatras, ¿no? Me parece que todos los que de alguna manera trabajamos cerca de las infancias, está bueno que nos repensemos, ¿no? Desde qué lugar hacemos lo que hacemos, o sea, esto, problematizar. Y creo que está buenísimo lo que plantean las dos, ¿no? En relación de, bueno, ¿qué se hace con esto? Bueno, está bueno, quizás estaría para pensar para alguna charla más, ¿no? En relación a este tema, quizás con algún docente, con alguna psicopedagoga. Digo, es un área interesante para seguir pensando. Bueno, les agradecemos muchísimo por la participación, porque estén acá escuchando, por que estén participando también. Estamos todos muy contentos y muy contentas los que formamos parte de la red con estas charlas que se dan y los intercambios que se generan, que están buenísimos, son muy enriquecedores para nosotros, esperamos que para ustedes también. Y bueno, en más o menos un mes estaremos viéndonos de nuevo con la charla que sigue, que será sobre adolescencia. Vamos avanzando, vamos a ver hasta dónde llegamos. Tenemos unos cuantos meses por delante y temas por tratar. Así que bueno, si les parece bien, nos vemos la próxima. Pueden abrir los micrófonos, podemos saludar. Muchas gracias. Gracias. Muy bueno. Gracias por sumarse. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Gracias.